pues nos acompaña para hablar de cuestiones, como siempre, bien interesantes, María José Burgués, directora médica del Centro Médico Estético Mesbury. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos primero de la papada, luego nos referiremos al escote. La papada que afecta, porque yo le he dicho, me voy a poner así todo con la cara estirada para que no se me vea. Yo de pequeña tenía más y me... Doble mentón. Doble mentón. ¿Afecta tanto a hombres como a mujeres? Sí, sí, sí. Es un inestetismo que no respeta sexos y que lo tiene tanto. Y que además tampoco respeta muchas edades. Si te has fijado, hay niños o hay adolescentes o hay jóvenes que ya les ves esa tendencia a tener ese doble mentón. Bueno, es lo que tiene, es ese acúmulo anómalo de células grasas debajo de, más que debajo, es que está justito entre la piel y el platisma. El platisma es el músculo más superficial justo debajo de la piel del cuello, que llega hasta aquí y allí es donde se deposita ese mal depósito, vuelto a decir, de glándula sebácea anómala. Claro, hoy hablamos, fíjense, de la papada y del escote, es un todo, como no tengamos bien ninguna de las dos cosas. Mira que no hablamos del cuello, hablamos de papada, vamos a centrarnos en no digo, ese... o sea, la papada y luego pasamos al escote. Sí. ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué no nos gusta tener papada? Bueno, en primer lugar porque cuando tú miras una cara que tiene ese doble mentón, diríamos que desdibuja la armonía del rostro. Todo el mundo dividimos el rostro como algo, los cánones de la belleza, como tercio superior, tercio medio y tercio inferior, y de repente encuentras esto y la desdibujas, esa armonía queda desdibujada. Eso por un lado, y por otro lado porque hay algo de lenguaje no verbal cuando tú miras una cara con doble mentón que siempre va a la cabeza, siempre va al pensamiento, el 90% de las veces a esa persona tiene un trastorno alimentario, esa persona ha sido obeso en algún momento de su vida, o lo es, o por culpa de comer mal tiene ese inestetismo. A ver, más lejos de la realidad. La primera causa de tener un doble mentón o una papada, vamos a hablarlo así, en el nombre más común conocido, es genética. Suele ser de generación en generación y es un rasgo genético. Esa es la primera causa. Sí que es verdad que si tú sufres trastornos, diríamos, de ahora subo, aumento mucho peso, luego lo disminuyo, luego lo aumento, luego lo vuelvo a disminuir, en determinadas edades de la vida también es propenso a tener ese doble mentón, pero realmente la causa más importante es congénita o una atrofia de esa parte inferior de la mandíbula. Hay determinados rostros, rasgos anatómicos que hacen que se tenga más propensión a tener ese doble mentón. Cuanto más estrechita es la cara, diríamos el arco mandibular, más propensión a tenerlo. Cuanto más ancho, menos propensión. Tendrás menos cuello, pero no doble mentón. Ajá. Es lo mismo, luego sigo porque te preguntaré cómo prevenirlo, pero estaba yo pensando, no es lo mismo esos hombres o señoras de 60, 70 años a quienes se les cae todo que la papada de alguien de los 30. No estamos hablando de lo mismo. No, a ver, si tú a los 30 has tenido un doble mentón, a partir de los 35 el rasgo se acentúa más. Si tú has tenido en esa juventud esa bolsita llena de células grasa en esta zona de aquí y has adelgazado mucho y has llegado a más mayor, pues tendrás piel, pero no es lo mismo. Sí es verdad que en el transcurso del tiempo, cuando se instaura la flacidez, pues tienes esto, o sea, más péndulo. Yo ya empiezo a tener ese rasgo aquí, pero no tengo un doble mentón. Doble mentón empezaría aquí ya y sería una bolsita que llegaría hasta aquí. No esto. Aquí es el empezamiento del cuello. Hoy vamos a hablar de algo que es el final, por eso te decía que desdibuja la armonía del rostro, que es el final de la cara y el final del cuello. Y el cuello nos lo vamos a saltar un poco y no deberíamos hacerlo porque es un todo, ¿no? Diríamos que empieza aquí, rasgo mandibular, hacia abajo. Pero, ¿quién de ustedes? Bastante haremos si ya hacemos este gesto en el cuello, llega hasta aquí. Al escote. Rostro de aquí hasta aquí. ¿Cómo podemos prevenir la papada en todo caso? Prevenirla es cuando tú ya ves que tienes ese rasgo, que ya de joven lo presentas, pues tienes que siempre aplicarte una crema especial, eso es así, una crema especial en esa zona.
para intentar que no vayan a más esas células grasas y que mantengamos, diríamos, lo más tonificado posible toda la zona mandibular. Esa sería la prevención. Ya una vez instaurado, ya una vez hecho, ahí ya tenemos que poner remedio. Y el remedio, o lo que nosotros aconsejamos, no suele ser solo un tratamiento específico. Son bastantes tratamientos juntitos que te van a dar un buen resultado. Sí que es verdad que aquel que presenta este rasgo queda muy contento. Los tratamientos son buenos, o sea, son eficaces al final del tratamiento. Desde una pequeña liposucción o un pinchazo en el cual pones fosfatidilcolina para deshacer la célula grasa y luego trabajas con radiofrecuencia, hasta una bioplastia. Así tenemos un descolgamiento brutal, pues ya recomendamos un mini lifting cervicofacial, o sea, diríamos solo de esta zonita de aquí, que te va a solucionar este problema y además te va a tensar toda la zona del cuello. Con una mínima incisión y vamos, no es nada traumático, diríamos que es lo más fácil que podríamos tener. Los resultados son muy buenos en la zona del doble mentón. Oye, y eso que alguna vez las revistas... Los hilos también, ahora se han puesto muy de moda los hilos. Gimnasia esa de hay una gimnasia de mover, no sé qué, que en las revistas de pronto ves los pasos para evitar el doble mentón. Hay uno que, ya que les digo, está bien todo lo que acabas de decir, la gimnasia de hacer este gesto está muy bien, y luego de ponerse una pelotita de tenis aquí debajo y hacer una serie de movimientos, porque lo que hace la pelota además es friccionar la célula y no dejarla aposentar. Entonces ese también es un muy buen gesto. Luego ya les digo, cremas siempre especializadas en eso. Vale, y luego, pues eso, prestamos atención si nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, pues tenían la papada, porque ahí lo tenemos. Ahí andamos. Es un rasgo genético en la familia de mi esposo. Anda. Sí. El escote, vamos a bajar al escote. Decíamos, el gran olvidado en nuestro cuidado diario. ¿Por qué nos olvidamos del escote? Pues no porque sé. luego nos ponemos crema en el pecho, en la tripa, en los brazos, en todo. Pero está el escote... muy bien lo que acabas de decir. Vamos a hacer una reflexión. Esa que es muy cuidadosa y que se cuida mucho. Si le hiciésemos la pregunta, ¿qué crema utiliza? ¿La corporal o la facial para el escote? ¿La corporal? ¿Ves? Siempre es más la facial fácil. Sí que la bajo la hasta bajas, el cuello, pero paramos y no llegamos. Si al final es el mismo tipo de piel que el cuello, claro. O sea, en realidad deberíamos llegar hasta aquí, pero eso no lo hacemos, ese gesto no lo hacemos. Hablar del escote solo y saltarnos el cuello no está bien, pero el cuello lo tocamos muchas veces. Decimos que hay dos zonas muy frágiles en el rostro, que es el cuello y el contorno de ojos, y siempre solemos hablar de ello con aparte. En este momento nos vamos a dedicar al escote por lo siguiente, porque es una zona expuesta 365 días, igual que el rostro al sol, sí. Porque es una zona que tiene menos glándula sebácea, menos fibras de colágeno, por lo tanto es mucho más fina, no tiene ese sostén debajo y tiene menos melanocitos, menos capacidad de defensa hacia el sol. Por eso siempre suelen salir las primeras manchitas en manos y en escote. Sí. Entonces, eso es uno de los primeros rasgos. El siguiente rasgo de ver que no hemos trabajado o no hemos cuidado bien el escote son los capilares, rojeces. Y ya, por último, aunque estés joven, estés muy bien conservada y todo vaya muy bien, miras el escote y ves que tienes arrugas verticales o horizontales. Eso es vejez. Hemos envejecido esa zona. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Pues tratamientos también preventivos, ahí tendríamos que poner el ácido hialurónico a chorro, mucho ácido hialurónico, como prevención en cuanto a crema. Por lo tanto, la respuesta a que se pone usted debería ser la crema facial, hacerla llegar hasta aquí. Lo siguiente es la mesoterapia. Y algo que nos ha cambiado, que desde que tenemos el IPL es un instrumento muy bueno a nivel del escote, son tratamientos con IPL y bioplastias, que es el depósito de aminoácidos para que esas poquitas fibras de colágeno estén más reforzadas y con muy buen resultado. Y también un resultado muy bueno que se ve, vas avanzando en el mundo de la estética y siempre buscas cosas para poder asegurar resultado, es la carboxiterapia, también da muy buena respuesta. Vale. Porque yo iba a pensar muchas veces, claro, estás durmiendo de medio lado, te levantas, yo no sé por qué, sobre todo en verano, claro, porque es cuando llevas luego más escotes, más camisetas, más sequedad, vale, y te levantas y dices,
pero si tengo, o sea, rayas auténticas. Eso es, esas son... Claro, pero duermes, no puedes controlar cómo duermes. No, pero es que eso, la única manifestación que tienes ahí es que el pliegue, que siempre te cuento, es que ha perdido la elasticidad a tu escote y, bueno, pues es una pena porque nos gusta lucirlo. Entonces, ahí lo que tienes que hacer siempre es hidratar y tensar, pero más que nada hidratar. A ver, hablar solo de un tratamiento para escote, si no tienes mucha mancha y lo que es específico de IPL, suele estar juntito o va unido a tratar el cuello. Aquí ya tendríamos que hablar. Como te explicaba antes, el platisma es un músculo que está directamente debajo de la piel. ¿Ven este rasgo que acabo de hacer yo? Este es el platisma. Eso es el platisma, que yo marco más en una zona que en el otro por malas posturas, que una de las causas de doble mentón también es una mala postura, estar constantemente así o con... Entonces, esas son donde iría muy bien la gimnasia que tú decías antes. ¿Qué sucede? Si solo trabajamos esto y viene de aquí, difícil. Entonces tendríamos que hacer un tratamiento ya intentando con unos puntitos de Botox hacer que este se destense para poder trabajar mucho mejor la arruga que hay abajo. Pero vamos, todo lo que tenemos, el arsenal que llegamos a tener en este momento en medicina estética, hace que también tenga muy buen resultado. ¿Cuántas sesiones, número de sesiones, cuántas veces al año, coste económico? Hombre, no sé si es caro o no es caro, pero desde luego no estamos hablando de miles de euros, estamos hablando de entre 120 y 180 euros, hay que hacer 2 o 3 sesiones, combinar siempre un par o 3 de tratamientos a la vez y si está muy castigado, el escote 2 veces al año. Si no, con 1 vez al año mantenemos bien y es suficiente. Hay algo que, conforme avanza la tecnología y avanzan todos los tratamientos, olvidamos algo que es básico, que son los peelings químicos. Siguen siendo muy buenos aliados, con muy buen resultado y que el coste económico sigue siendo el mejor para abordar este tema. A nivel del escote, nos saltamos... O los de Sesderma. Sesderma, perdón, quería decir Sesderma, perdón. Sí, Medicaid tiene el suero de ácido hialurónico, que es lo que yo les aconsejaría. Pero los de Sesderma, eso es, los de Sesderma en la zona de aquí, la respuesta es muy, muy buena. Y hablando de cremas, tú decías, utilizamos la misma del rostro, pero hay veces que vas a la perfumería o en centros de estética y te encuentras crema que pone para décolleté, que es el escote, ya te lo dicen. O para el escote, propiamente dicho en castellano. Es difícil, ¿eh? Pocas marcas tienen una crema específica para escote. Las marcas buenas, pocas, pero en cambio tienen la del cuello y ahí sí te recomiendan que hagas este gesto. No sé, o sea, la aplicación de la crema a nivel facial es distinta a nivel del cuello y del escote. Aquí siempre tienes que ser hacia arriba por la gravedad y hacia atrás, con gestos determinados. Y cuando trabajas con el doble mentón, siempre acabando el gesto, marcando el reborde mandibular para que esto lo tiendas hacia aquí. Nuestra famosa Carmen Sevilla, que se ponía un esparadrapo en la zona de atrás, era uno de los mejores lifting caseros que hay, pues en realidad lo que hacía es el gesto que se debe hacer para la aplicación de toda esa zona. Si ustedes lo prueban, verán que a nivel del escote, tanta crema le pongas, tanta crema chupa. Por eso a veces es más fácil ponerte la corporal porque parece que es más económica que la facial. Pero aquí una buena dosis de hialurónico y cambia el aspecto totalmente del escote. Si ustedes tienen un evento, cuando pongan la ampolla, esa flash que ponemos en la cara, bájenla en el escote y les aseguro que lucirán flash, cenicienta, pero lucirán por unas horas magnífico escote. Pues ya lo ven, del doble mentón al escote hemos recorrido hoy y sabemos sus causas del deterioro y cómo prevenirlas o tratarlas. María José, gracias. Gracias a ti. Hasta después de Semana Santa. Sí, feliz Semana Santa, descansen, sean felices, disfruten de la nieve porque creo que nos va el tiempo más a acompañar hacia la nieve que hacia la playa, pero lo importante es eso, sean muy felices. Hasta luego.